Encontrar las componentes del vector. Para encontrar las componentes del vector debemos realizar lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de z, tenemos que encontrar las coordenadas. La primera es clara y explícita. Menos 4 en la x. Por lo tanto, debemos escribir en la x, ¿dónde va la x? Menos 4. El problema será la y. ¿Cómo encontrar la componente y? Para eso utilizaremos el teorema de Pitágoras y lo aplicaremos de la forma usual. Primero imaginamos un triángulo. No es necesario que lo dibujen, simplemente se lo tienen que imaginar. Luego vemos los datos. Sabemos que la distancia horizontal, esta distancia que va de aquí a acá, son 4 unidades. Y cuando hablamos de 4 unidades, son 4 unidades positivas, porque es una distancia. Independiente de que de el 0 a acá avancemos menos 4, la distancia de 0 al menos 4 son 4 unidades. Dicho esto, entonces ya sabemos una de las medidas. 4. El vector z mide 5 unidades por el dato que encontramos acá arriba. Entonces esta distancia es 5. Así que también la traspasamos a nuestro triángulo. Y simplemente nos faltaría encontrar esta distancia de acá, que la llamaremos c de cateto. Utilizando el teorema de Pitágoras, entonces tendríamos cateto al cuadrado más otro cateto, un cateto b. Si este era cateto a, este será cateto b al cuadrado, es igual a hipotenusa al cuadrado. Luego decimos, un cateto vale c. Este cateto lo traspasamos acá y nos daría c al cuadrado más el otro cateto es el que vale 4 unidades más entonces 4 al cuadrado es igual a hipotenusa. ¿Y cuánto vale hipotenusa? La hipotenusa vale 5 porque es el módulo del vector. 5 al cuadrado. Cateto cuadrado más 4 cuadrado es 5 cuadrado. Luego, cateto cuadrado más 4 al cuadrado son 16, es igual a 25. Luego, cateto cuadrado es igual a 25 menos 16. Aquí lo que se hace es el pasar lo que está sumando a un lado de la igualdad, pasarlo al otro lado restando. Seguimos. Cateto cuadrado es 25 menos 16. Por lo tanto, cateto cuadrado es igual a 9. A 25 le quito 16, nos da 9. Y si aplicamos raíz de cateto cuadrado y aplicamos raíz de 9, entonces, despejando raíz con cuadrado, obtenemos cateto. Y raíz de 9 son 3 unidades. ¿Por qué? 3 por 3 son 9 y la raíz de 9 entonces son 3. Así hemos llegado a concluir que esta distancia de acá, donde dice cateto, son 3 unidades. Pero esas 3 unidades es la distancia nomás.
nos falta saber cuál es la componente del vector z. Y la componente del vector z es donde se refleja en el eje y. Y si nos fijamos, el vector se encuentra bajando. Por lo tanto, podríamos uno asumir que ese es el menos 1, ese sería más o menos el menos 2, y iría a dar al menos 3. ¿Se fijan? Es muy importante saber el sentido en el que se dirige el vector, porque el vector se va hacia abajo. Por lo tanto, la coordenada y no es 3, sino que menos 3. En el caso de W, tenemos lo siguiente. W se sabe que su punto en el eje, este punto que está acá, el punto de origen, tiene coordenada y igual menos 2, y el punto extremo, que es este que está acá, tiene coordenada y igual 6. Por lo tanto, cualquiera podría asegurar que esta distancia que va de aquí hasta acá son 8 unidades. ¿Cómo lo sabemos? Porque son estas dos, del 0 al menos 2 hay 2, y del 0 al 6 hay 6. 2 más 6, 8. Del menos 2 al 6, 8 unidades. Luego, la coordenada del vector es una coordenada positiva por el simple hecho de que el vector apunta hacia arriba. Así que podemos concluir que la coordenada y, la coordenada vertical, es 8. Nos bastaría entonces saber cuánto es la coordenada horizontal. Para saber esto, volveremos a recurrir a Pitágoras y dibujaremos un triángulo rectángulo. Una vez dibujado nuestro triángulo rectángulo, podemos hacer el siguiente análisis. Esperando que quede un poco más claro, voy a dibujar. Eso no es necesario que lo dibujen ustedes, solamente para que se observe mejor el triángulo. Sabemos que de este punto a este punto hay 8 unidades. 8. Sabemos que W, que es el vector W, tiene módulo 10. Por lo tanto, esta medida son 10. Entonces coloquemos ahí 10. Nos faltaría saber cuánto mide esa parte. Coloquémosle X. Y entonces apliquemos como siempre el teorema de Pitágoras. Cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado es igual hipotenusa al cuadrado. Cateto A va a ser el 8, uno de los dos cualquiera. En este caso elegimos el 8. 8 al cuadrado más cateto B. Cateto B va a ser X. X al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. 10 al cuadrado. Luego 8 por 8, 64, más X cuadrado
es igual a 100. X cuadrado entonces son 100 menos 64. Al igual que en el caso anterior, lo que está sumando a un lado pasa restando al otro lado de la igualdad. X cuadrado es 36 y aplicando raíz a ambos lados obtenemos por despeje de x cuadrado, de raíz de x cuadrado, obtenemos que el valor de x es raíz de 36 y ese número es 6. Ahora tenemos que analizar si ese 6 es positivo o negativo. Veamos, el vector se dirige de izquierda hacia derecha. Por lo tanto, esta distancia es de acá hasta acá. Es decir, que el vector es positivo de componente y, de componente x. Y por lo tanto, podemos saber que la segunda componente del vector son 6 unidades. Verifiquemos en los dos casos. ¿Cómo se verifica? Una vez que tenemos determinadas las coordenadas, podemos analizar el gráfico. Si z es menos 4, menos 3, entonces yo desde el origen tendría que retroceder 4 y bajar 3. En cambio, en el caso de W, como las coordenadas son 6, 8, tendría que avanzar 6 y subir 8. Y entonces podemos verificar que los dos problemas han sido resueltos correctamente.